te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. 2 preguntas claves. Y leemos en Hechos, capítulo 9, versículos 5 y 6. Y dice la palabra de Dios, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 2 preguntas claves. Y entrando en este tiempo con Dios para meditar todo el día, vemos que siempre hay preguntas en nuestra vida, siempre hay preguntas sin responder. Tal vez hay preguntas que nosotros nos respondemos a nosotros mismos sin tener la respuesta verdadera. Por eso la Biblia habla del comezón de oír. Muchos necesitamos respuestas a preguntas y esas respuestas las tenemos siempre en la palabra de Dios, pero no es muy usual que tengamos las respuestas bíblicas, sino que las tengamos a través de personas que dan consejos equivocados y muchas veces no saben de lo que están hablando si no están cimentados en la palabra de Dios. En nuestro vivir, en nuestro andar, en nuestro correr diario, yo sé que todos nos preguntamos o nos hacemos miles de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué no nací rico? ¿Por qué no tengo hermanos? ¿Por qué me siento tan solo, tan sola? ¿Por qué no tuve éxito en lo que emprendí? ¿Por qué me equivoqué con la pareja que escogí? ¿Por qué resulté trabajando en esto si no fue lo que estudié? Bueno, en fin, tantas preguntas que cotidianamente nos hacemos y de las cuales muchas veces no tenemos las respuestas y otras veces tenemos la respuesta, pero necesitamos hacerlas. Preguntas que usualmente generan gran incertidumbre en nuestra vida. Y yo creo que cuando más nos preguntamos, más confundidos nos sentimos. Por eso, en este tiempo con Dios para meditar todo el día, mi invitación es que nos hagamos 2 preguntas claves, las más importantes de tu vida y las más importantes de mi vida. Y que le hagamos estas preguntas a quien tiene las respuestas, a quien vale la pena hacerle las preguntas. Porque cuando Dios las responde a nuestras vidas, vamos a entender muchas cosas. Todo lo que hasta ahora no entendemos, todo lo que hasta ahora no comprendemos, lo vamos a entender. Porque muchas veces seguimos a Dios como religión. Muchas veces creemos en Dios, muchas veces hemos oído de Dios, pero no se ha hecho realidad en nuestra vida. No hemos tenido ese encuentro personal con Dios, por eso solamente habrá religión en nuestra mente. Solamente habrá un concepto, una teoría, pero no una práctica. Saulo en este momento no había sido cambiado su nombre a Pablo, entonces en este momento era Saulo, pero estaba convencido de que conocía al Señor, porque creía que persiguiendo a los cristianos y
y consintiendo en la muerte de ellos, de esa manera servía al Señor. Él mismo con sus propias palabras dijo que era circuncidado al 8º día, o sea que cumplía la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. En pocas palabras traducido a mi manera era un legalista hecho y derecho. Pero un día tuvo un encuentro, el encuentro más importante de su vida, en pleno servicio a Dios. Y tuvo sus 2 preguntas claves que todos tenemos que hacernos y hacerle a Dios. Dice más cuando Saulo iba por el camino, Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a su iglesia, a su novia, a su amada, es lo mismo que perseguirlo a él. Entonces Saulo le contesta con otra pregunta, ¿quién eres, Señor? Pero ¿por qué le pregunta quién eres? ¿Es que acaso él no lo sabía? No dice que era fariseo de fariseos, ellos sabían todo acerca de Dios. Ellos eran doctos en la ley, súper estudiosos, eran los teólogos del tiempo. El problema es que estos fariseos conocían al Señor solo intelectualmente, solo conocimiento. Ellos amaban la letra, pero no el espíritu de la letra. Pablo era un hombre irreprensible en cuanto a guardar toda la ley, todos los preceptos y mandamientos de Dios. O sea, un hombre a quien nadie podía señalar de negligente o descuidado de sus deberes religiosos. Saulo en ese sentido era digno de elogiar, pues era fiel en todas sus actividades eclesiásticas. Era una persona comprometida con la religión, una persona comprometida con el servicio, una persona comprometida con el Dios que hasta ese momento él creía que existía. Este hombre es súper inteligente, súper estudiado, de un conocimiento bíblico extraordinario, que había estudiado a los pies del maestro Gamaliel. Estaba haciendo una pregunta que debería ser insólita y lógica, porque se suponía que él ya sabía quién era el Señor. Pero pregunta, ¿quién eres, Señor? 2 preguntas claves. La primera, ¿quién eres, Señor? A lo que el Señor sin tardarse le contesta, yo soy Jesús. Yo soy el admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz. Yo soy el gran pastor de las ovejas, el deseado de las naciones. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin. Yo soy aquel que cuando moría en la cruz lo estaba haciendo también por ti, Saulo. Porque yo estaba viendo este momento. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque cuando más lo perseguía, más se encontraba con Jesús. Saulo comprendió inmediatamente y recién ahí hizo la segunda pregunta clave. ¿Qué quieres que yo haga? Hasta que no conocemos realmente a Jesús no podemos pretender servirle. Él no acepta nada que venga de un corazón que aún no se ha rendido a Él. Por eso dice esta historia que repentinamente Saulo quedó rodeado de un esplendor, de un resplandor, de una luz del cielo. La gloria de Dios se manifestó a su vida para que comprendiera quién era el que estaba hablando. Por otro lado, Saulo le llama Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se da cuenta que alguien sobrenatural le estaba hablando y supo que ese alguien era Dios. Sin embargo, aunque reconoció la deidad, aún no lo conocía.
Podemos saber muchos acerca de Dios en cuanto a datos, referencias históricas, lugares geográficos por donde el Señor anduvo y aún tener las pruebas científicas de todo esto. Sin embargo, con este conocimiento podría ser que todavía no hayamos tenido un verdadero encuentro personal con Él. Esto puede sucederle a muchos. Dice que cayendo en tierra él oyó una voz. Saulo se cayó. Dice que tal vez estaba de pie y cayó de rodillas. No sabemos cómo. Porque no pudo resistir la presencia de Dios. Ahí está el secreto. Solo ante su presencia reconocemos quiénes somos. Tenemos que bajarnos de nuestra vida, postrarnos y recibir una fresca unción de parte de Él. Todo lo que antes nos parecía oscuro, las preguntas que no tenían respuestas, ahora empiezan a tener claridad. Hasta ese momento Saulo entendió el sentido de su existencia. Recién ahí pudo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en la vida hicimos tantas cosas sin la guía de Dios. Por eso tenemos tantas preguntas que no tienen respuestas. Otras no serán respondidas en el cielo, pero mientras caminamos por este mundo, al igual que Pablo, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y empezar a preguntarle a Dios. Dejar de caminar en nuestros propios pensamientos para dejar que entren los de Él en nuestra mente y en nuestro espíritu. El solo hecho de decir: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Es algo que va a cambiar nuestra vida grandemente, porque conocer quién es Dios, más que un pensamiento teológico y hacerlo rema en nuestras vidas, hace que la segunda pregunta clave sea más importante: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? El servicio es la esencia por lo cual tú y yo nacimos. Una vida que nos sirve no tiene sentido. Porque de nada le sirve vivir a una vida que no vive para servir. Igual que Pablo, un día tendremos que tener un encuentro personal con el Señor. Así que permíteme orar en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos estas dos preguntas claves. Gracias porque es muy cierto. Mi vida empezó conociendo pensamientos, ideas, teología, Dios, hasta que tuve un encuentro personal contigo. Y por eso sé que a veces no hay cambios radicales en nuestra vida porque solo hay conocimiento teológico, solo hay conocimiento básico de algo y aún ese algo no se ha hecho alguien en nuestra vida. Padre, las dos cosas más importantes: saber quién eres tú en mi vida, saber quién eres para mí, para poder saber yo quién soy. Y lo segundo, poder servirte, poder entender cuál es el propósito tuyo en mi vida, Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tal vez hasta el día de hoy muchos no saben qué hacer con su vida. Tal vez muchos no saben qué hacer con lo que tú has puesto, con los dones, talentos, capacidades, todo lo que tú has puesto, Dios, pero revélate a ellos, Padre, y que podamos decir como Pablo dijo: no que yo lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino prosigo. Veo si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Por eso una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por esta palabra. Entramos al trono de tu gracia en el nombre de Jesús y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo fuerte para todos. Sin reservas ni
serviré.